a escudriñar, vamos a analizar bajo la presencia del Espíritu Santo, y va a haber oportunidad de hacer muchas preguntas, de analizar. Más bien va a ser como análisis, va a ser ahora sí que vamos a tener esa oportunidad de preguntar, de salir de dudas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿Sí? Entonces va a ser bien importante este discipulado de restauración. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que saber primeramente ¿quién es usted? De ahí partiendo. Porque si usted no sabe ni quién es usted, tampoco va a saber ni quién es Dios, ni por qué está aquí, ni por qué Dios lo trajo, ni por qué Dios se le ocurrió salvarlo, nada. Usted no va a saber nada, simplemente va a estar confundido siempre. Entonces es importante, por favor, que primeramente sepamos quiénes somos. Una vez que te conoces tú, puedes conocer más a Dios. Una vez que te conoces tú, puedes conocer más a Dios. ¿Por qué no digo lo contrario? ¿Por qué no digo al revés? Porque a Dios nunca se le va a terminar de conocer. Por eso es importante que te conozcas tú, primeramente. A medida que tú te conoces, vas a ir conociendo a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces muy pronto pasaremos la fecha que vamos a comenzar. Es importante que no falte, porque entonces ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo va a crecer? ¿Verdad, hermano Leo? Gloria a Dios. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 5, verso del 1 al 10. Lucas capítulo 5. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Lucas capítulo 5. Me dice, ¿ya estamos por ahí? Amén. Gloria a Dios. Miren, hoy vamos a hablar de un personaje que menciona la Biblia, muy importante, un personaje que siempre nos enseña mucho con su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. Ese personaje se llama Pedro. Ese personaje es un apóstol de Jesucristo llamado Pedro. Él fue discípulo de Jesús y luego fue nombrado apóstol de Jesucristo. Vamos a hablar de él. Hoy Dios me puso en mi corazón que hablara de Pedro. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo actuaba Pedro? Porque de él podemos aprender muchas cosas. El nombre de Pedro, él primero era Simón. Entonces, ¿qué significaba eso? Pues era un junco, sus raíces de esa palabra era un junco movido por el viento. ¿Qué es un junco? Pues, es como una varita, ahora sí que una rama que se movía constantemente, estaba ahora sí que movido por el viento. Cuando él conoce a Jesús, cuando él conoce a Jesús, porque Jesús ya lo conocía a él. Cuando él conoce a Jesús, Jesús le cambia el nombre y le pone Pedro, que significa piedra. Ya Pedro, Jesús lo llevó al punto de que era algo firme, que no se movía, que no cualquier cosa lo iba a mover. Por eso le puso Pedro. Antes eras una ramita que cualquier viento te tumbaba, pero ahora vas a ser una piedra. Ahora eres como una roca, eres una piedra que no se mueve, que su fe está inconmovible, que nadie lo va a quitar de ahí, porque ahora te fue cambiado el nombre, y con el nombre fue transformado, fue cambiado Pedro a Pedro. Amén. Amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, verso 1 al 10 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo
descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Vamos a pararnos ahí. Dice, vemos aquí a Pedro. Vemos aquí a Pedro, una persona trabajadora, una persona con compromisos. Porque muchos piensan que Pedro no tenía esposa. Pedro tenía esposa y Pedro tenía suegra. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, que tenía una gran fiebre? Muchos dicen que no tenía esposa. Eso no es cierto. Pedro tenía esposa y tenía suegra. Entonces vemos a Pedro tratando de sacar su trabajo, tratando de sobrevivir, tratando de llevar alimento a su casa. ¿Por qué? Porque tal vez tenía que hacer pagos, tal vez tenía que hacer muchas cosas. Y Pedro, dice la palabra de Dios, que él estaba, yo lo veo así como decepcionado, como cansado de todos los días, lo mismo, la misma rutina, ir a pescar, regresar, traer el alimento a tu casa, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, hasta que un día Jesucristo, aquel hombre, se sube a su barca y le dice algo diferente, le dice algo raro, algo extraño, algo como si ahora sí que va a enseñarle algo diferente a un pescador que toda su vida se ha dedicado a eso. Le va a decir algo diferente, le va a decir algo contrario a lo que él cree. Pedro dice: pues ya es tarde, ya no, ya ahorita ya no hay peces, ya no hay esto, ya no hay aquello, es más, ya lavaron las redes. Pero a pesar del conocimiento de Pedro en su trabajo, no tenía el conocimiento de Dios. Realmente no tenía el conocimiento de la gracia. Hasta que un día un hombre se subió a su barca y le dijo: Pedro, echa tus redes. Echa tus redes al mar. Y Pedro dice: pues en vano. Eso era lo que él creía. Mas sin embargo, en tu nombre echaré la red. En tu nombre echaré la red. Porque muchas veces creemos que ya lo sabemos todo. Creemos que lo que estamos haciendo está bien, es correcto. ¿Y por qué? Porque ya lo hemos hecho durante muchos años. Ya no lo sabemos a derecha y a izquierda. Pero viene Jesús. Viene Jesús y le dice, porque se lo dijo a su corazón, porque Pedro le dijo: en tu nombre, en tu nombre. ¿Y cuántos saben que en el nombre de Jesús las cosas no se quedan estáticas, las cosas no se quedan iguales? En el nombre de Jesús echó la red y recogió una gran cantidad de peces. ¿Sabe que Jesús no le echó un sermonzazo a Pedro para que se convirtiera? ¿Sabe que no le leyó todo un montón de textos bíblicos para que Pedro se arrepintiera?
Si gustan, los que estén dormidos pueden salirse para que agarren aire y se refresquen. No le aventó todo un sermón, no le aventó todo un rollo a Pedro para que él se arrepintiera. Al momento que Jesús fue directamente a la necesidad de Pedro, a la preocupación de Pedro, y suplió su necesidad, en ese momento Pedro cayó de rodillas. En ese momento Pedro cayó y tuvo temor de Dios y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Que reconoció que era un pecador. Reconoció que estaba mal, reconoció que estaba fallando, reconoció que era un pecador. La bondad de Cristo, la gracia que Él derramó en ese momento sobre Pedro, hizo que Pedro se arrepintiera y reconociera que era un pecador. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, deja eso, ahora serás pescador de hombres. Ahora serás pescador de hombres. Y eso fue lo que convenció a Pedro de seguir a Jesús. Eso fue ahora sí que lo que convenció a Pedro de dejarlo todo, su trabajo, seguir a Jesús, por seguir a Jesús. ¿Qué fue? Que le dijo: eres un hijo del diablo, esto, el otro, te vas a ir al infierno, mira para allá y para acá. ¿Eso fue lo que convenció a Pedro? ¿Fue lo que convenció a Pedro eso? Las amenazas, esto y lo otro, mira, te vas a ir al infierno, hijo del diablo, mira esto para allá y para acá, mira cómo te va a ir. ¿Fue lo que convenció a Pedro? Lo convenció el amor de Cristo. Lo convenció la gracia de Jesucristo. Lo convenció de que siendo él aún pecador, Cristo le suplió su necesidad y se reveló a Pedro, aunque todavía no estaba bien revelado a Pedro. Pero él dijo: esto no puede ser, soy pecador y este hombre viene y me sacia, me satisface todas mis necesidades, viene y me da abundancia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que viene y me ayuda si soy un pecador? Eso fue lo que hizo que Pedro siguiera a Jesús. Eso fue lo que hizo que Pedro dejara su empresa, dejara sus cosas para que siguiera a Jesús. Vamos a ver cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 16, verso 13 al 20. Mateo, capítulo 16. ¿Me dice amén? Amén. Verso del 13 al 20 dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese nada más a Pedro, este hombre sin letras, sin preparación, sin nada, teniendo una revelación tan grande,
decían, es Juan el Bautista. Especulaban quién era Jesús. Pero decían, ¿será Juan el Bautista? No, pero es que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. No hizo ningún milagro. Y por eso los bautistas, que le llaman los cristianos bautistas, ellos no creen en milagros. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Bautizaba, anunció el camino del Señor, pero él no hizo ningún milagro. Y ellos decían, no, pues no puede ser Juan, porque pues Juan no hacía milagros. Y Jesús, o sea, por donde pasa va haciendo milagros. Por eso hay que saber bien quién es Jesús. ¿Quién es nuestro Jesús? A lo mejor estamos entendiendo un Jesús diferente, a lo mejor estamos entendiendo otro Jesús. Y el otro dice, pues ha de ser Elías. Pues no puede ser Elías. ¿Por qué no? Porque Elías cuando varias veces mandaba fuego que cayera del cielo, quemó a varios soldados de 50 en 50. Y luego en otra ocasión mandó que cayera fuego del cielo para hacer una demostración de Dios frente a los profetas de Baal. Y después los mató a todos, a 500 profetas de Baal. Y este profeta le gustaba pedir fuego del cielo. Este profeta pedía fuego del cielo. Y mataba, en este caso, mató a varios soldados con fuego del cielo. Y otros decían, no puede ser Elías, porque Jesús no pide que caiga de fuego del cielo. Porque Jesús no quiere que caiga fuego del cielo y consuma a la gente. Porque ¿cuántos recuerdan a Jacobo y a Juan, que querían que cayera fuego del cielo? Cuando no recibieron a Jesús, cuando fueron a aquella aldea y no quisieron recibir a Jesús, ellos dijeron, Jacobo y Juan, maestro, mándanos que caiga fuego del cielo para que los destruya a todos, para que se les quite, para que no te anden negando, para que no te anden rechazando. ¿Y qué les dijo Jesús? Sí, hay que mandar así como Elías, que los mate a todos, que se los acabe, ¿verdad? Así dijo Jesús. Entonces no podía ser Elías, porque Jesús no quería que la gente fuera destruida, sino que fuera salvada. No podía ser Elías. Entonces, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era? Le dice Jesús a Jacobo y a Juan, pero ¿de qué espíritu sois ustedes? ¿De qué espíritu sois? Yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas, dice Jesús. Si los matamos a todos, no van a escuchar de mí, se van a condenar, se van a ir al infierno. Vine a salvarlos, dice Jesús, no vine a condenarlos. Entonces no puede ser Elías. Y contesta Pedro, ya sé, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le fue revelado a Pedro. El Cristo, ¿qué significa el Cristo? Es el Salvador, el Redentor. Es el que iba a venir de parte de Dios y liberar y salvar a su pueblo de sus pecados. Y a Pedro le fue revelado. Por eso Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, nadie en esta tierra te lo reveló, sino mi Padre, dice, que está en los cielos. Esa revelación no es terrenal, no viene de aquí, no la vas a encontrar en un libro, no la vas a encontrar en una biblioteca, no la vas a encontrar en una escuela. Esa revelación viene del cielo, dice. Esa revelación te la acaba de entregar mi Padre, le dice. Bienaventurado eres, dice. Vemos a Pedro siendo formado por Dios, siendo formado por el Espíritu. ¿Cuántos de aquí recordamos? Y debemos de entender que si no tenemos una formación, si no tenemos discipulados, o si usted le entra la palabra por un oído y le sale por el
Usted va a querer mandar fuego del cielo cada vez que alguien le hace algo. Usted va a querer destruir a la gente cada vez que lo rechacen. El corazón de Pedro tenía que ser formado por Dios, por el Espíritu. Por eso el Señor dice: hey, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tienes que alinear tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Por eso es que el Señor dice: despojémonos del viejo hombre que está viciado. Porque Dios no puede meter vino nuevo en odres viejos. No puede, tienes que cambiar tu naturaleza. ¿Y cómo se cambia la naturaleza? A través del Espíritu, de la palabra. Eres formado. Por eso es que el apóstol Pablo decía: tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Así como Él es, así nosotros somos, dice. Tenemos que tener la mente de Cristo. Fíjense nada más. Vamos a seguir leyendo compartiendo acerca del apóstol Pedro. Dice, vamos a ver rápido Mateo, versículo 14. Capítulo 14, verso 25. Mateo 14. Mateo capítulo 14, verso 25. ¿Qué nos dice? ¿Me dice amén? Mateo capítulo 14, verso 25. Amén. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, y no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. El miedo es el que paraliza. El miedo no te deja avanzar. El miedo no va a permitir que tú avances. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se da cuenta que Pedro quería ver la gloria de Dios. Se da cuenta que Pedro, a comparación de sus demás compañeros, él dijo: yo quiero lo sobrenatural de Dios. Yo no quiero que vayas a un lado de mi barca. Yo no quiero que tú vayas, yo quiero hacer lo que tú haces, Jesús. Yo quiero más allá. Fue el único que se atrevió. Fue el único que dijo: yo sé que voy en contra de lo natural, pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios que es sobrenatural? Amén, amén. Que Él, si quiere, camina por las aguas. Él hace lo que Él quiere. Y Pedro dijo: yo quiero ser como tú, Jesús. Como tú. Yo quiero, si tú caminas sobre el agua, yo quiero hacerlo. A comparación de los demás que se quedaron en la barca. A comparación de los otros que dijeron: ay, pues aquí vamos a ver cómo se hunde. Él dijo: yo voy. A lo mejor me va a costar la vida, pero yo voy a ir. Yo voy a conocer lo sobrenatural de Dios. Yo quiero lo sobrenatural de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios, dijo Pedro. Y que salió de la barca y empezó a caminar en lo sobrenatural. Y Jesús no lo reprendió porque Pedro haya hecho eso. A ver, ¿para qué te andas saliendo a la barca? A ver quién te manda. No le dijo eso, lo reprendió por la poca fe que tuvo. Le dijo: pudiste haber recorrido todo el mar de ida y vuelta, pero te faltó fe. Caminando, corriendo sobre el mar, pero te faltó fe. No lo regañó porque se haya bajado de la barca, ¿verdad que no?
Dios no te va a regañar cuando tú quieres ver cosas excepcionales, cuando tú quieres ver la gloria de Dios, cuando tú quieres ver lo sobrenatural de Dios y tienes hambre y sed de los milagros, hambre y sed de Dios, del Dios vivo y poderoso que dice la Biblia. Dios no te va a regañar por eso. Lo que te va a decir, te falta más fe en mí. ¿Y cómo obtienes la fe en Dios? Metiéndote en la palabra, metiéndote en oración, pidiéndole, Señor, revélame, revélate a mí, Señor. Revélate a mí, Señor. Porque si este hombre, Pedro, pudo caminar sobre las aguas, entonces quiere decir que yo también voy a poder, Señor. Quiere decir que yo también puedo, Señor. ¿O será que Pedro nomás porque fue Pedro? Si saben que Jesús no llegó a los principales sacerdotes, a los que tenían escuela, a los que tenían dinero, no llegó a los ricos, ¿verdad que no? ¿A quién llegó a escoger? Esas personas comunes y corrientes, como usted y como yo. Pedro, un pescador frustrado que no encontraba ni pescados por ningún lado. A Pedro, a los hermanos de Pedro, a ellos, personas pecadoras. Fíjense nada más. Vemos a Pedro caminando sobre las aguas. Es algo que, wow, cualquier persona se desmaya al ver esto. Porque es la gloria de Dios. Es la gloria.